Buenas noches, arquitecta. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a hablar sobre la tarea académica uno. Soy alumno de la carrera profesional de arquitectura. Mi nombre es Juan Carlos Zúñiga Chán. Las características arquitectónicas de Oscar Niemeyer. Nació en 1907 y falleció en 2012. Fue uno de los arquitectos más emblemáticos del siglo XX, reconocido por su capacidad de transformar el movimiento moderno, introduciendo en él una estética propia ligada a la cultura brasileña y al uso creativo de las formas curvas. A diferencia de otros modernistas, como Le Corbusier, Niemeyer apostó por una arquitectura sensual, fluida, poética, utilizando el concreto armado como un material casi escultórico. Principales características de su arquitectura: el uso de formas curvas, hormigón armado con material principal, ligereza visual, integración con el paisaje, especialidad interior monumental, síntesis entre el arte y arquitectura, simplicidad formal, humanismo y optimismo. Las influencias y evolución que tuvo, inicialmente por el racionalismo europeo, especialmente Le Corbusier, con quien colaboró con el proyecto del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Niemeyer evolucionó hacia un estilo más libre y personal. Las frases representativas que tuvo él fue: no es el ángulo recto lo que me atrae, ni la línea recta dura inflexible. Lo que me atrae es la curva libre y sensual. Descripción del contexto histórico y cultural de la obra. La Catedral Metropolitana Nossa Señora Aparecida, comúnmente conocida como la Catedral Brasilia, fue concebida en el marco de uno de los proyectos más ambiciosos de la historia moderna de Brasil: la creación de una capital, Brasilia. Esta ciudad fue inaugurada oficialmente en 1960, durante el gobierno del presidente Juscelino, en 1956 a 1961, quien impuso el lema 50 años de progreso en 5. Su objetivo era trasladar la capital desde la costa hacia el interior del país, integrando las regiones del vasto territorio brasileño y promoviendo el desarrollo económico y social. En el contexto histórico, podemos hablar sobre la modernización y progreso. La construcción de Brasilia representó el deseo de modernización de Brasil en pleno auge del movimiento moderno en la arquitectura. En el desarrollo económico, en los años 50, Brasil experimentaba un crecimiento económico significativo. Política y nación. Brasilia era un símbolo político. Visión utópica. La planificación de la ciudad a cargo de Lúcio Costa y sus edificios diseñados por Oscar Niemeyer reflejaba una visión utópica de la sociedad moderna, ordenada, racional y funcional. Contexto cultural. Identidad brasileña moderna. Brasilia fue concebida como una expresión del espíritu brasileño moderno. Religión y espiritualidad. Aunque el proyecto de Brasilia tenía un fuerte enfoque laico, la inclusión de una catedral católica era fundamental en un país donde el más del 90% de la población en ese momento se identificaba como católica. Innovación artística. El arte y la arquitectura fundieron en Brasilia obras de artistas como Marianne Peretti, Anastasio Ebeldes, Cándido Portinari, acompañaron los proyectos de Meyer generando un lenguaje cultural nuevo. Importancia de la catedral en ese contexto. La catedral de Brasilia no fue representada como un lugar de culto, sino que también simbolizaba el espíritu de elevación espiritual y modernización. Las características compositivas de la catedral metropolitana: se tuvo un análisis de la forma en composición de la obra: planta circular, estructura radial, forma hiperbólica, acceso descendente, relación cielo y tierra y esquema sugerido. Representa la planta y un corte longitudinal que evidencia las proporciones y la forma de las columnas. Detalles arquitectónicos y elementos distintivos. Podemos mencionar la vidriería, los ángeles colgantes, el altar central, la campana exterior y el baptisterio. Métodos de construcción utilizados. Acá se utilizó el concreto armado moldeado in situ, también la cimentación circular profunda y tensores invisibles. Materiales específicos empleados en su significado: el hormigón blando, el vidrio coloreado, el acero, cerámico y mosaicos. La composición espacial y simbólica. También se tuvo espacios únicos sin divisiones, símbolos modernos y ritual espacial. Relación con el entorno urbano. Se tuvo que la catedral está ubicada en el eje monumental de Brasilia, cerca de la Plaza de los Tres Poderes. La contribución de la obra a la arquitectura moderna. Se puede indicar que se
tuvo una reinterpretación del movimiento moderno, innovación estructural y técnica, adaptación al contexto latinoamericano y la inspiración para futuras generaciones. Las conclusiones. Meyer interpretó los principios modernos de la forma única, aportando a la arquitectura que no solo respondía a la función y a la técnica. La Catedral Metropolitana de Brasilia es un símbolo de innovación arquitectónica. El proyecto refleja la capacidad de adaptar los ideales modernos a un contexto latinoamericano. La catedral ha dejado una influencia duradera en la arquitectura moderna y contemporánea.